Mi charla es similar a la anterior charla. Vamos a hablar sobre el algoritmo de respuesta de tratamiento del IRADS. No tengo ninguna declaración que hacer. Entonces, lo primero es por qué necesitamos terapia locorregional para el hígado. Hay una incidencia cada vez mayor de cáncer hepático. Es el quinto tumor más común en el mundo. Si vemos en Latinoamérica el número de casos hacen el 5% de los casos mundiales. Y si miramos en Asia, también es similar a los otros continentes. El tratamiento consiste en tratamientos locorregionales mínimamente invasivos con intenciones curativas, paliativas, transición a trasplante y un desestadio. Aquí podemos ver las diferentes terapias para HCC y la decisión sobre qué terapia aplicarle a un paciente, como vimos en la anterior charla, depende del estadiaje de BCLC. Entonces, cuando un paciente es tratado, podemos evaluar el Well, first we want to have some sort of standardization after therapy for hepatocellular carcinoma. At what imaging ¿Qué intervals tipo de intervalos de imagen necesitamos evaluar en estos pacientes? Tenemos que estandarizar los informes y la respuesta, la evaluación de la respuesta al tratamiento ayuda a guiar el manejo clínico. Estos pacientes necesitan continuar su seguimiento de imagen de rutina o tienen que hacer una terapia adicional y luego revisamos el estadiaje para ver que sean elegibles para trasplante. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Actualmente el ultrasonido de contraste no está en el algoritmo de respuesta, aunque esto va a cambiar en el futuro. Queremos mirar TACs o resonancia con agentes hepatobiliares y queremos tener múltiples fases en la imagen. Sistemas de clasificación de respuesta a los tumores actualmente. Tenemos los criterios de tamaño y los criterios de realce. Cuando hablamos de las respuestas de tratamiento para HCC en específico, estamos buscando áreas de realce residual que nos van a hablar de si hay algún tumor viable. Estos sistemas no van a ser utilizados para evaluar HCC después de la terapia. Hoy nos vamos a enfocar en el algoritmo de LIRADS. Y el algoritmo de LIRADS tiene tres categorías. En específico tenemos la categoría no viable, en donde no hay ningún tipo de realce. Entonces, si no hay realce, no es viable, es muy fácil. Acá tenemos esta otra categoría. Cuando hay realce, sabemos que es viable. Lo que es único para este algoritmo es esta categoría equívoca, en donde vemos algún tipo de realce, pero no estamos tan seguros que es un tumor viable o si este realce está relacionado con cambios en el parénquima circundante o cuestiones relacionadas con la terapia. Esta es la tabla de categorización, la pueden encontrar también en el sitio web. Acá podemos encontrar los criterios para cada una de las categorías. Cuando utilizamos cualquier tipo de sistema de clasificación, ya sea el algoritmo de diagnóstico de LIRADS, PIRADS o otros algoritmos de respuesta al tratamiento, queremos saber qué tan buen desempeño tiene. Entonces, como radiólogos, seguimos este algoritmo y estamos haciendo un buen trabajo en términos de presentar informes a nuestros doctores. Este algoritmo es relativamente nuevo, fue lanzado en 2017. Entonces ahora hay múltiples estudios que nos hablan de si estamos haciendo o no un buen trabajo. Acá tenemos 4 estudios. La clave es que estos solo evaluaban termoablación y terapias embólicas.
Entonces vamos a hablar de las formas más convencionales de terapia locorregional. Un estudio habló de que nosotros como radiólogos llamamos algo no viable en términos de patología. Muchos de estos casos fueron completamente necróticos. Ahora, cuando el radiólogo declaró algo como viable, era no necrótico. Aquí miramos la categoría equívoca. Como radiólogos llamamos algo equívoco. En la patología, la mayoría de esos tumores son de hecho viables y tienen necrosis incompleta. Ya volveremos a esto, pero quería ilustrarlo por ahora. Uno de los desafíos con la evaluación de respuesta al tratamiento es que tenemos que ver los hallazgos y los cambios en el tiempo. Y esto depende de la terapia. Es diferente los hallazgos que podemos tener y es importante que sepamos qué podemos o a dónde tenemos que mirar con base en las diferentes terapias. Empecemos con ablación percutánea. Vamos a enfocarnos en ablación y ablación con microondas. ¿Cuáles son los hallazgos esperados? Podemos ver necrosis con coagulación. No debería haber realce y podemos utilizar imágenes de sustracción para confirmar que no hay realce. De nuevo, no deberían ver el realce en el centro. Y aquí vemos estos cambios en la parénquima circundante. De nuevo, no hay realce a nivel central del tumor. Aquí tenemos un ejemplo de un hepatocarcinoma celular LR5. Fue tratado con ablación de microondas. Y esto es un mes después. Vemos esta cavidad. Y lo primero que quiero agregar es que la cavidad del tratamiento es más grande que el tamaño del tumor. Después de la termoablación, queremos ver que la zona del tratamiento es más grande que el tumor porque queremos asegurar que también saquemos cualquier tumor microscópico de la margen. Y si la cavidad es muy pequeña, pueden querer mencionar esto porque esto puede ser una señal de complicaciones post-tratamiento. Aquí no estoy mostrando las imágenes de sustracción, pero esto es necrosis de coagulación y no hay realce. Esto es compatible con una enfermedad no viable LTR. Aquí, 3 meses después de la ablación por microondas, vemos esta área de señal hiperintensa. Aquí es la necrosis de coagulación. Y en nuestra imagen de la fascia arterial podemos ver que no hay realce en esa área, pero aquí tenemos esta área nodular y esto es compatible y tenemos que revisar si esto es viable para el RTR. En cuanto a este paciente, aquí 3 meses después de la ablación por microondas, ¿qué vemos? Vemos el área central en donde no hay realce, coagulación aquí en el centro. Sabemos que este fue el tumor que fue tratado. La pregunta es, ¿qué son todas estas áreas de realce tumoral a lo largo del margen lateral y medial del tumor? ¿Esto es por perfusión o esto es un tumor viable? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el área medial del tumor, vemos que hay un lavado y esto es compatible con un tumor viable. Sin embargo, lo que vemos en el margen lateral solo son cambios de perfusión, porque vemos acá un isorrealce. Entonces encuentro que nuestra fase del portal venoso podría ser muy útil, pero no tenemos que tener lavado para llamar algo
viable. Y cuando vemos este tipo de realce, iso o hiper, puede ser indicación de cambios perfusionales post-terapia. Entonces vamos a pasar a las terapias de fase arterial. Estas son terapias sin radiación. Tenemos la convencional, la TACE. Tenemos DEB-TACE, donde utilizamos agentes embólicos revestidos de elementos de quimioterapia. Y tenemos TAE, un agente embólico blando que puede utilizarse aceite iodizado o no. Aceite yodado, perdón. El mecanismo de acción de terapias embólicas interarteriales ocluye el flujo de sangre arterial al tumor utilizando embolización con o sin quimioterapia. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con una lesión LR5 tratada con TACE, y aquí vemos que hay unas manchas parenquimales, y acá en esta resonancia vemos que no hay realce. Así que esto es no viable. Entonces en estas terapias no queremos ver realce después de termoablación o terapia embólica. Si hay realce, esto es compatible con una enfermedad viable. Acá tenemos un paciente con una lesión LRTR. Esto es un mes después de TACE. Aquí vemos estas áreas persistentes de realce. Difusión restringida para el tumor completo, así que esto es compatible con una enfermedad viable. Esto no está incluido en el algoritmo en este momento, pero va a ser incluido en el futuro cercano. Entonces, lo he dicho varias veces, pero lo diré otra vez. El realce persistente del tumor después de la ablación térmica o terapia embólica es compatible con un tumor viable. Ahora pasemos a la terapia de radiación para HCC. Tenemos radioembolización transarterial o radioterapia corporal estereotáctica. Para comprender las apariencias de la imagen después de la terapia de radiación, tenemos que entender que es diferente a la ablación térmica y a las terapias embólicas de las que ya hablé. Al calentar el tumor se está creando necrosis de coagulación o se está generando un evento isquémico o embólico para el tumor. Con la radiación es muy diferente. Hay dos vías después de la radiación. Se puede tener daño directo, donde tenemos una ruptura de cadenas de DNA doble o sencilla. Y estos tumores no muestran realce después del tratamiento, son muy fáciles de categorizar como no viables, pero hay otro tipo de daño, que es el daño indirecto, cuando el daño celular no es inmediato. En lugar de esto tenemos formación de radicales libres en el microentorno del tumor, lo cual lleva a senescencia celular. Esto quiere decir que las células siguen vivas y siguen activas metabólicamente. Sin embargo, la división celular es afectada eventualmente a medida que las células mueren. No se pueden replicar y llegamos a la muerte celular. Y por tanto, el realce persistente que vemos en el tumor después de radioterapia puede ser porque las células son activas metabólicamente pero no pueden replicarse y eventualmente van a morir. Y esto puede explicar diferencias en nuestras imágenes post-tratamiento después de la radiación, según se comparan con otras terapias convencionales. Ahora hablemos por qué la radioembolización, la entrega de datos en microesferas que brindan radiación de alta dosis al tumor,
la radiación afecta tejidos de 2.5 a 11 milímetros de estas microesferas, así que no hay demasiado daño. Es un daño localmente controlado. Hay muy poco efecto embólico. La mayoría de su efecto está relacionado con la radiación misma. Después de la radioterapia, ¿cuáles son nuestros hallazgos esperados de imagen? Aquí podemos ver cualquier cosa en términos de realce. Podemos tener no realce tumoral, podemos tener eh, un realce central y periférico como en parches, podemos tener realce del anillo peritumoral o lavado persistente y a veces podemos ver un tamaño en decrecimiento del tumor y también una fase tardía de la parénquima peritumoral. A veces hay realce arterial y esto se puede convertir en un realce parenquimal peritumolar y está relacionado con la fibrosis. Acá tenemos una lesión LR5. Inmediatamente después del tratamiento vemos que no hay realce del tumor. Vemos los cambios geográficos peritumorales relacionados con la necrosis por radiación. Como no hay realce, es fácil decir que esto es no viable. A los 12 meses estamos viendo de nuevo que no hay realce del tumor. Se está haciendo más pequeño en tamaño, así que esto es compatible con enfermedad LRTR no viable. Bueno, y en cuanto a este paciente, 3 meses después de la de TARE, como sigue, continúa en realce, lo vamos a llamar LRTR equívoco. Después de 9 meses vemos que está más pequeño en tamaño, vemos esta área nodular de realce, pero de nuevo, son 9 meses, lo vamos a llamar algo equívoco, pero a los 12 meses vemos que el tumor se está haciendo más pequeño, esta área nodular se está agrandando, hay nueva difusión restrictiva y acá lo podemos llamar viable. Entonces, señales de enfermedad viable después de la radioembolización son áreas de mayor realce o nuevas áreas de realce. Aquí quiero mostrarles esta lesión, el R5 pretratamiento, y acá analizamos esto y la vamos a llamar equívoca en esta segunda imagen. Y a los 3 meses vemos que sigue evolucionando, reduciéndose en tamaño, reduciendo áreas de realce periférico, pero seguimos llamándolo equívoco. A los 12 meses sigue haciéndose más pequeño y lo vamos a llamar no viable. Algunas personas lo prefieren llamarlo no equívoco. Voy a mostrarles el mismo caso y ahora les voy a contar que el paciente recibió la terapia TASE. Vemos acá pretratamiento, después de 1 mes de TASE, esto sería viable, a los 3 meses sería viable y a los 6 meses sigue siendo viable. Entonces mi punto aquí es que es muy importante entender cuál fue el tratamiento para poder dar una evaluación de la respuesta precisa. En cuanto lesión de realce arterial, LR5, aquí vemos los cambios parenquimales geográficos y esto se considera LRTR no viable. Y en cuanto a este caso, una lesión LR5, 3 meses después de la radioterapia, vemos que este paciente ni siquiera fue tratado. Vemos cambios en el parénquima circundante y como es radioterapia se espera el realce, vamos a llamarla LRTR equívoca y después de 12 meses vemos realce aún pero se está haciendo más pequeño. Si esto fuese
un tumor viable clínicamente significativo, esperaríamos que aumentara en tamaño al cabo de 12 meses. Y como está continuando a reducir su tamaño, lo vamos a llamar no viable en este punto. Y en cuanto a esta lesión LR5, a los 6 meses está siendo más pequeño. En SBRT la vamos a llamar equívoca. A los 15 meses sigue haciéndose más pequeño. Miremos los cambios en el parénquima, donde vemos retracción capsular. Vemos este realce tardío de la parénquima que es geográfico en su naturaleza. Esta es fibrosis por radiación. Ha pasado casi un año, lo llamamos no viable, pero a los 18 meses vemos un mayor tamaño de realce y ahora lo vamos a llamar viable. De nuevo, si vemos realce en aumento después de la radioterapia, lo vamos a llamar viable. ¿Cómo podemos tener la confianza de lo que va a pasar después de la radiación? Hay 3 estudios que han analizado pacientes de HCC y los estudios patológicos han mostrado que rápidamente después de la radiación hay tumores viables y después se presenta la necrosis. Entonces los cambios relacionados con Y90 hay, en cuanto a SBRT, también hay mucha evidencia de que hay muchos tumores que demuestran realce persistente que se reduce con el tiempo, así como con el tamaño. Entonces, la, el, les he mostrado datos sobre el algoritmo después de la terapia embólica y la termoablación. Y en cuanto a sobre la radioterapia, hay un estadio que miró 40 HCCs tratados con SBRT con patología de explantación. Fue no viable y después con la patología fue viable. Y esto no es una sorpresa, porque si no hay realces del tumor, quiere decir que está 100% necrótico. Sin embargo, el acuerdo entre lectores variaba. Si miramos la pre-SBRT, aquí vemos que hay un realce después de 6 meses. El radiólogo A dice está en realce, así que es viable. El radiólogo B dice no, hay realce, pero como fue tratado con radioterapia, yo lo llamo equívoco. Y el C dice hay realce, pero es algo esperado, entonces lo voy a llamar no viable. Entonces esto posiblemente quiere decir que tenemos que probar nuestro algoritmo de respuesta de tratamiento del LIRAD. Recuerden lo que les mostraba, si el paciente ha tenido termoablación o TACE, con el tiempo se pueden volver viables. Les he mostrado muchos ejemplos de CBRT y de 90, donde hemos llamado las tumores viables y que con el tiempo se convierten en no viables. Así que es posible que necesitemos modificar el actual algoritmo LRTRA, una nueva categoría para HCC tratada por radiación. Debemos considerar la evolución en el tiempo del realce y el tamaño. Y en cuanto a LRTR no progresiva, en vez de equívoca, yo les estoy dando como una vista previa de este algoritmo que ya se viene. No les quiero enseñar algo viejo ni nada que todavía no ha sido publicado. Estamos trabajando en esto y estamos trabajando con el comité para realizar cambios, pero parte de los cambios propuestos tienen que ver con retirar la categoría equívoca y agregar una categoría de no progresión, donde veamos cualquier tipo de realce sin cambio o reducción en el tamaño es viable si está incrementando en su tamaño. Así que déjenme darles este ejemplo. Les voy a mostrar el caso de nuevo. Un mes después decimos que no hay progresión, 3 meses no progresión y 12 meses no progresión o no viable, si se sienten cómodos llamándolo así. Y parte de las razones, las razones por las cuales decimos que esto puede ser más útil en términos clínicos. Aquí como hay realce después de 3 meses lo llamamos una no progresión y a un año podemos seguir llamándolo no progresión o pasamos a inviable.
Voy a terminar rápidamente. En cuanto a los atributos secundarios, les he contado que estos no son parte del algoritmo. Esto lo deberíamos cambiar para el algoritmo que se viene. La mayoría de los estudios han mostrado que cuando utilizamos difusión o señales hipointensas hepatobiliares, la sensibilidad a una enfermedad viable se mejora. Y estos dos estudios muestran una mayor sensibilidad para detectar la viabilidad con la patología. En ambos estudios, el uso de la categoría clínica fue mucho menor cuando se incorporaron los atributos secundarios a el algoritmo de tratamiento. Así que aquí vemos una pequeña área de realce, pero no estamos seguros si esto es por perfusión relacionado con la terapia o si es una enfermedad viable, así que la llamamos equívoca. El paciente regresa 3 meses después y tenemos una enfermedad viable definitivamente con difusión restrictiva en aumento, entonces es viable. Recuerden, esto no es parte del algoritmo en este momento, esto es simplemente una vista previa. Esperemos agregar eh, cosas que nos permitan pasar de equívoco a viable en casos de termoablación o terapia embólica. Y lo último que les quiero decir es que hay un mayor uso de terapias biológicas, terapias sistémicas. Muchos de estos pacientes están todos en estudios y actualmente no aplicamos para ellos el algoritmo de respuesta del IRADS. En conclusión, hay una incidencia mayor de carcinoma hepatocelular que hace que la interpretación de imágenes sea muy compleja. Las imágenes post-tratamiento son esenciales para el manejo de HCC. El TRA del IRADS brinda un nuevo marco para describir la respuesta de tratamiento para cada lesión individual y la evidencia emergente es promisoria para terapia de ablación y arterial de no radiación y como el realce se espera, debemos aplicar el algoritmo en todas las terapias de radiación, revisar la evolución temporal de los hallazgos de posradioterapia, tener en cuenta que la mala interpretación puede tener impacto sobre el manejo clínico y quiero enfatizar la necesidad de una colaboración multidisciplinar para la gestión. Muchas gracias.